Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, séptimo semestre, Facultad de Derecho, curso Derecho Notarial 1. Vamos a continuar con nuestra preparación. Esta es la 8ª semana. Ya estamos a la mitad de nuestro curso, exactamente el día de hoy. Y pues tenemos que seguir avanzando. Es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta es la tercera semana, diríamos así, que vamos a terminar de conocer lo que es el protocolo. Esta institución que dentro de nuestro pensum de estudio está esa preparación de 3 semanas, yendo, diríamos así, punto por punto, desmenuzando cada parte de lo que es esta institución para que se conozca bien. Les comento que como notarios tenemos que conocer muy bien la realidad o cómo se lleva a cabo este proceso de la institución, de lo que es el protocolo. Después de concluir estos dos últimos puntos que vamos a verificar el día de hoy, pues si nos da tiempo, espero que sí, voy a tratar de verificar ese tiempo, pues vamos a conocer un poco un protocolo que me mandaron inclusive de algunos de ustedes que tenían en su poder, y vamos a tratarlo de conocer inclusive lo que eran las hojas de papel especial de protocolo, por lo menos en foto, diríamos así, para que las conozcan y no estén, diríamos, eh, por lo menos desinformados en esa situación, para que cuando las conozcan, pues en papel, ya las tengan en sus manos, pues tengan a bien saber de qué se trata el asunto. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase y con la presentación correspondiente. Muy bien, jóvenes, a esta tercera clase de protocolo, del estudio de lo que es la institución del protocolo, pues le he denominado protocolo 3. Sencillo, diríamos así, porque es la tercera parte, es una tercera clase del conocimiento del protocolo. Pues en cierta forma, el objetivo sigue siendo el mismo, que se conozca la institución denominada el protocolo. Ya hemos verificado hace que más o menos 20 días lo que eran los antecedentes, la etimología, la definición, sus requisitos y formalidades. Como requisitos, recuérdense la apertura, recuérdense lo que era el contenido de lo que es el protocolo, y dentro de las formalidades, pues el índice, el cierre, la razón de cierre, el índice y los atestados. También, ya la semana pasada, pudimos verificar lo que es el depósito, la guarda, la diferencia entre depósito y guarda y lo que significa para el notario, los casos de depósito, cuando el notario sale del extranjero, cuando es inhabilitado, cuando es, pues, que es entregado el protocolo por decisión propia, diríamos así. Entonces, también el quinto caso de la entrega en depósito del protocolo, pues es el fallecimiento del notario. Las diferentes, diríamos así, dificultades que pueden existir cuando un notario fallece y se debe de entregar, quiénes deben de entregar el protocolo del notario o quiénes pueden entregar el protocolo del notario. Entonces, eso es lo que vimos, diríamos así, la semana pasada. Concluimos la clase con las garantías y principios que lo fundamentan. Dentro de esas garantías, la de ejecutoriedad, la de autenticidad, la de publicidad,
etcétera. Ahora, pues ya como parte, diríamos así, de esta última clase, que es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy, la pérdida, destrucción y reposición. Ese es un primer punto, diríamos así. Pérdida, destrucción y reposición del protocolo. El proceso que debe llevar, cómo debe de resolverse, diríamos así, esta situación o esta pérdida, destrucción o reposición del protocolo. Así también, jóvenes y señoritas, lo que tiene que realizarse o cómo debe de realizarse o quién debe de realizar una revisión ordinaria, una revisión extraordinaria, una revisión especial del protocolo. Y para concluir, pues definitivamente el análisis comparativo en la legislación centroamericana de lo que es el uso del protocolo. Para que ustedes sepan, conozcan también, jóvenes y señoritas, pues que en Centroamérica y en otras latitudes, parte de Sudamérica, también se utiliza este mismo sistema de notariado latino y que en algún momento determinado podríamos llegar a que a avalar nuestro título en algún momento determinado en cualquiera de los países que podemos mencionar y en cualquiera de las eh, pues, poder cartular en algún momento determinado, ya que sería el mismo, diríamos así, sistema que se utiliza. Pueden variar ciertas situaciones, pero no es de mayor profundidad, diríamos así. En general, definitivamente se utilizan los mismos contenidos, los mismos requisitos, los mismos antecedentes, etimología, etcétera. Entonces, es necesario también conocer ello. Muy bien, jóvenes y señoritas. Vamos desde ya a ir conociendo lo que es el primer punto, pérdida, destrucción o deterioro del papel especial de protocolo. Tomemos en cuenta, jóvenes y señoritas, que, diríamos así, en la actualidad, aunque es mucho más fácil el poder imprimir en una hoja de papel especial de protocolo, podríamos decir, además de que nuestro código de notariado es de 1947, si no estoy mal, déjenme confirmar. 46, 10 de diciembre de 1946, pues las modificaciones que se han realizado, pues nos permiten, diríamos así, realizar este tipo de impresiones de acuerdo sí que a la tecnología. Históricamente, pues ha evolucionado esa tecnología para la impresión, desde lo que conocemos o desde lo que algunos de ustedes han oído escuchar. No sé si alguno de ustedes tuvo eh, diríamos así, a la mano, diríamos, a la mano lo que es una máquina de escribir mecánica. Algunos de nosotros logramos aprender inclusive mecanografía en ese tipo de máquinas. Y posteriormente, muchos dirán, qué antiguo, sí, pero no tanto en realidad. O sea, hay mucha gente que cree que toda su vida ha existido una computadora y no es cierto. Estamos hablando que las computadoras, de acuerdo a la historia, es cierto que inicia su historia desde 1950 aproximadamente, pero no es hasta 1980 que comienza la producción en masa de las computadoras. Estamos hablando 80, 90, 2000, o sea, hace 40 años. Es cierto, muchos de ustedes no tienen ni 40 años, pero, pero no quiere decir esto que toda la vida solamente una computadora o una impresora ha existido. Pues les quiero hacer ver,
jóvenes señoritas, que anteriormente, pues era más difícil la destrucción y deterioro de una hoja de papel especial de protocolo al momento de impresión, de imprimir. Me quiero ver esa situación, verificar o establecer esa situación, porque ahora, con las nuevas impresoras, el desarrollo que ha habido de las nuevas impresoras, a láser o a tinta, pues es mucho más complicado por los rodillos que utiliza el que pueda ser factible una destrucción o deterioro del papel. No digamos de otras maneras, o sea, puede ser de que se destruya por una catástrofe, por un incendio. La pérdida puede ser también por una catástrofe, por un incendio, por hurto, por robo, por extravío inclusive. Hay muchas situaciones, o sea, se pueden dar muchas situaciones en la pérdida, destrucción o deterioro. Pero no podríamos decirlo, es, no puede dejar de manifestarse en esta situación. Puede ser una situación fortuita que una persona, inclusive en el mismo escritorio del notario, deje caer un vaso con agua, deje caer una colilla de un cigarro, eh, que se rompa la hoja al momento de la impresión, esto es destrucción o deterioro, que se imprima dos veces en un mismo lado, en el anverso o en el reverso de la hoja, eso también es deterioro o destrucción. Entonces, puede ser cualquier situación. Pérdida, sí, únicamente, podríamos decirle, por hurto, por robo, por extravío. Puede ser en una casa, puede ser en la calle, puede ser en un carro. He sabido de muchas personas que lamentablemente les abren su carro, les roban su maletín y ahí se pierde la hoja de papel especial de protocolo. Eso se denomina hurto. Si es amenazado con arma de fuego o con cualquier tipo de arma, es robo. Entonces, inclusive el mismo notario puede extraviarlo, pero puede ser caso fortuito también, que la notaría, pues, supimos en el año 2015, si no estoy mal, de algunos poblados en Alta Verapaz que estuvo lloviendo una semana completa y se inundaron totalmente. Inclusive habían unas imágenes donde lo único que se miraba era el, ¿cómo se llama? En las iglesias hay campanarios y lo único que se miraban eran los campanarios y la gente iba en lancha, donde en realidad jamás hubieran podido ir en lancha porque esa no era una laguna y se conformaron lagunas en dos poblados en Alta Verapaz. Entonces se puede dar esa destrucción, deterioro del protocolo por caso fortuito. A lo que quiero llegar, jóvenes señoritas, es que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier notario, sea un notario joven como ustedes, jóvenes señoritas, o sea un notario ya, diríamos así, no voy a decir para no herir susceptibilidades, viejo, pero sí por lo menos un poco más de mayor experiencia, propongámoslo así, de mayor experiencia que ustedes. Entonces, puede pasar. Lo que yo necesito, jóvenes ahorita, jóvenes y señoritas, es que pongamos atención en qué se debe de hacer si llega a darse esta situación, si hay algún inconveniente. Si hay alguna consulta o pregunta sobre estos casos, por favor, jóvenes y señoritas, tengo a la mano el chat, diríamos así, para el chat de Telegram, para que alguno de ustedes pueda consultar o preguntar. Si no, después de concluir la tercera diapositiva, pues vamos a continuar con nuestro proceso de la clase. Muy bien. No obstante, el cuidado y responsabilidad que debe tener un notario con sus protocolos, estos pueden perderse, destruirse o deteriorarse
y sería necesario reponerlo. Para estos casos, el Código de Notariado tiene regulado que el notario, al enterarse de esta circunstancia, debe dar aviso al juez de primera instancia de su domicilio. Cualquier persona que, según el Código Procesal Penal, pueda denunciar un delito público, también tiene el derecho de poner en conocimiento del juez el hecho que haga necesaria la reposición del protocolo. El juez debe instruir la averiguación y terminada la misma, resolverá declarando procedente la reposición. En caso de delito, mandará que se abra procedimiento penal contra los presuntos responsables. En nuestra opinión, podría ser en contra del mismo notario. Al declarar procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios especiales enviados por el notario al Archivo General de Protocolos. En caso que dichos testimonios no existieren, en el archivo de protocolos se pedirán las copias o duplicados que pudieran haber en los registros y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. Esta, diríamos así, es la forma, el proceso en total, pero ya diríamos así, me gustaría más, esta es la parte, diríamos así, doctrinaria, y me gustaría más irme a la parte legal para establecer cuáles son los pasos y los puntos específicos que tenemos que ir a verificar. Y se amplía, en realidad se amplía en el código, pues lo que se manifiesta con relación a lo que es la pérdida, destrucción o deterioro. Entonces, jóvenes y señoritas, les pido que tengan a la mano, por favor, su código de notariado y se ubiquen en el título 13º, del código de notariado. Indica título 13º, reposición de protocolos. Artículo 90. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio. Por favor, quiero poner atención en esto, quiero que pongan atención en esto, que no establece de qué rama. Podría ser un juez de primera instancia del ramo penal, del ramo laboral, del ramo administrativo, económico coactivo, porque indica juez de primera instancia. Normalmente, y esto se los indico, o sea, aunque no lo indique, no lo establece la norma, el código, pues nos dirigimos hacia el juez de primera instancia del ramo civil. Aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Las personas que, según el Código de Procedimientos Penales, vamos a darle actualización a este artículo, porque en este caso sería, según el Código Procesal Penal, denunciar un delito público tienen también derecho de poner en conocimiento del juez el hecho que se haga necesaria la reposición del protocolo. O sea, de acuerdo a la normativa penal, toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictuoso puede poner o interponer una denuncia. De igual manera, toda persona que tenga conocimiento de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo de un notario X, para no herir ninguna susceptibilidad, de un notario X puede dar aviso a juez de primera instancia, en nuestro caso y de acuerdo a la propuesta que les estoy haciendo, del ramo civil. Esto en primer término. Artículo 91. Código de notariado. El juez instruirá la averiguación que corresponde terminada, la cual resolverá declarando procedente la reposición. Y en caso de delito, mandará que se abra procedimiento criminal o proceso de investigación, diríamos, contra los presuntos responsables. En este caso, jóvenes y señoritas, pues el juez es el que declara que se reponga después de una breve investigación de lo que manifiesta el notario, de lo que
pueda en algún momento determinado coadyuvar a la investigación e indicar, bueno, se robaron el maletín del notario, abrieron el carro, se robaron el maletín, ya estaba firmado el contrato, tiene validez, el notario tenía una copia en su oficina o inclusive, podríamos decir, le había quedado una copia, un primer testimonio a una de las partes. Solamente es un decir, es un ejemplo nada más. ¿Por qué motivo o razón? Porque al momento de resolver declarando procedente la reposición, viene el proceso de reposición. Artículo 92. Declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios, en este caso son testimonios especiales, copias de los testimonios enviados por el notario, correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición. En caso que dichos testimonios no existieran en el archivo de protocolos, por cualquier motivo, se pedirán las copias que hubieren en el registro de la propiedad inmueble y se citará a los otorgantes y a los interesados previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. La citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en la localidad, si existiere el testimonio del índice del protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Muy bien. En primer término, jóvenes y señoritas, pues ya el juez declaró la reposición. Ya el juez declaró la reposición de el protocolo. Bueno, se va a reponer el protocolo del notario X, se va a reponer la hoja de papel de protocolo extraviada que contenía, de conformidad con lo que establece el notario, contrato de compra-venta. Muy bien. En primer término, si ustedes se percatan, declarada la procedencia de la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia. Es el primer lugar que va a ir a buscar el juez. Es el primer lugar. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ya indica si tiene o no tiene copia de esa hoja, copia de ese testimonio, escritura, por ejemplo, número 10, de fecha 14 de febrero del 2022, y pues ya indica el Archivo General de Protocolos si tiene o no tiene ese testimonio especial. En nuestro caso, en lo que estamos proponiendo en este momento, en el ejemplo que estamos proponiendo, no va a tener, porque apenas estaban firmando, diríamos así, firmando lo que es el, el contrato. Bueno, no era un contrato, diríamos así, bueno, en nuestro caso sí era un contrato de traslación de derecho real, que en este caso es una compra-venta, pero no había podido registrarse hasta ese momento. Entonces, no lo tiene la Corte Suprema de Justicia. El mismo artículo 92 nos indica, en dichos casos, en caso que dichos testimonios no existieran en el archivo de protocolos por cualquier motivo, acababan de firmarlo, era casi imposible, se tienen 25 días para entregarlo. Acababan de firmarlo, no se había entregado el testimonio especial. Se pedirán las copias que hubieran en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad. Por la misma situación. Aunque es un contrato de compra-venta, o sea, de traslación de derechos reales, de traslado de derechos reales, tampoco se había registrado en el registro general de la propiedad. Lo acababan de firmar.
lo acababan de firmar. Entonces, también el registro general de la propiedad, el primero y el segundo, va a indicar no tenemos copia de la escritura número 1, de la escritura, perdón, número 10, de fecha 14 de febrero del año 2022, la cual establece un contrato de compra-venta entre el señor Pedro López y Juan Pérez. No se tiene, negativo. Las dos instituciones, diríamos así, que podrían tener copias originales, no lo tienen. Entonces viene y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. Por alguna razón, habían solicitado una copia extra. Normalmente así le piden a uno, mire, disculpe, mientras que se lleva a cabo el proceso en el registro general de la propiedad, ¿usted me puede facilitar una copia? Pues sí, no hay ningún problema. Diríamos así, pero mire, va a causar honorarios. Perfecto, no importa, yo le pago. Ok, de acuerdo. Ya existía una copia simple, diríamos así, pero existía. Entonces, las partes involucradas tenían una copia. Se citará, la citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de mayor circulación en la localidad. Si existiera el testimonio del índice del protocolo, se trata de reponer, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Entonces lo tienen, los otorgantes se presentan ante el juez competente y le indican, señor juez, yo había solicitado una copia simple, está debidamente legalizada y aquí se encuentra. Don Juan Pérez, porque era don Juan Pérez que no tenía, ¿usted nos puede facilitar ese original? Sí, solamente le rogaría, por favor, que me otorgaran ustedes una certificación de la misma. Perfecto. Ahí concluye, diríamos así, la reposición de, en nuestro caso, de la hoja eh, extraviada, perdida por el notario. Pero es un juez de primera instancia quien debe de hacer esa declaración, inclusive hace la declaración final en la cual establece que la hoja número tal, que contiene la escritura número 10, de fecha de 14 de febrero del 2022, signada entre las partes don Pedro y don Juan, se repone a través de la copia simple legalizada de la misma escritura que aportó don Juan Pérez al proceso y que se dé por repuesta la hoja de papel especial de protocolo. Esa resolución tiene que ir en los atestados de ese año, porque va a ir la copia de ese testimonio dentro de lo que es el expediente, dentro de lo que es el protocolo del notario. Aunque sea una fotocopia, lo ampara la resolución de juez competente. Ese es en nuestro caso. Artículo 93. Presentación de testimonios. Si no fuere posible la presentación de testimonios o copias legalizadas, imagínense. O sea, ya llegamos hacia las partes. Si no fuere posible ni la presentación de testimonios, no hay testimonio, ni copia legalizada, tampoco hay copia legalizada, copia simple legalizada. Y las escrituras hubieran sido registradas, el juez pedirá certificación de las partidas del registro de la propiedad o de los duplicados que en él existan. O sea, si hubieran sido registradas, o sea, si hubiera copia en el registro de la propiedad, ahí no habría problema. Ese es otro caso. Pero, diríamos así, es difícil
por ejemplo, que después de haber sido firmado, haya ya diríamos así, una copia o ya se haya hecho el requerimiento al Registro General de la Propiedad para que pueda otorgar o para que él tenga el duplicado correspondiente. Muy bien, continuemos con el proceso. Artículo 94. Si aún faltaren por reponer algunas escrituras, por ejemplo, esto se puede dar, y nuestro ejemplo de una hoja, pero puede ser que sea un protocolo completo y se hayan ido completando el año, por ejemplo, 2021, con en primer término, con las copias del Archivo General de Protocolos a través de la Corte Suprema de Justicia. Otras que son de derechos reales, pues se hayan obtenido los duplicados en el Registro General de la Propiedad. Otras, los interesados, diríamos así, ya lo hicieron llegar ante juez competente, pero todavía, o sea, indica, si aún faltaren por reponer algunas escrituras, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos que tales escrituras contenían. En caso de desacuerdo, los otorgantes, o si no hubiere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos por la vía ordinaria. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes y señoritas? El artículo 94, pues es bastante claro en el aspecto de que si hay alguna escritura que todavía no se ha, diríamos así, repuesto en el protocolo perdido por el notario, se citará de nuevo a los interesados. Pero ¿qué sucede si don Pedro y don Juan, volvemos a nuestro caso, a nuestro ejemplo, si don Pedro o don Juan fallecieron, o los dos fallecieron? Ya no se puede realizar la compraventa nuevamente. Si siguen vivos y, por ejemplo, don Pedro dice, sí, señor juez, don Juan me compró en ese tiempo, firmamos la escritura, pero lamentablemente por razón del tiempo se deterioraron, se perdieron las escrituras. Pero sí me lo compró. ¿Usted está de acuerdo a que lo tomemos en punto de acta? Sí, yo puedo declarar que don Juan me compró el 14 de febrero del año 2022 mi terrenito que yo tenía en Alta Verapaz, en Baja Verapaz, en Petén, en Izabal, y el terrenito medía una caballería, por ejemplo. Entonces, jóvenes y señoritas, si se dan esos acuerdos, si se queda en punto de acta, esa resolución sirve para reponer. Pero si hay desacuerdo, por ejemplo, don Pedro, en primer término, falleció. O sea, si no hay, ahí sí que en caso de desacuerdo de los otorgantes o si no fuere posible su comparecencia, falleció don Pedro. Falleció don Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Nadie puede confirmar si se llevó a cabo esa compraventa. ¿O hay desacuerdo? Don Pedro dice, no, no recuerdo. Esa caballería todavía es mía. Inclusive yo fui el mes pasado. ¿Se puede dar? Entonces, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria. Inclusive en contra del mismo notario, jóvenes y señoritas. ¿Por qué razón? Porque el notario es el responsable del protocolo. Así de simple. Y así de difícil, sí, claro, así de difícil.
Mucho cuidado entonces con la pérdida de una hoja de papel especial de protocolo. Artículo 95. Con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los registros o con la debida constancia de los puntos en que se hallen, de acuerdo a los otorgantes, quedará repuesto el protocolo perdido o inutilizado. O sea, jóvenes y señoritas, de cualquier fórmula se puede reponer el protocolo perdido o inutilizado. Copias de testimonios, copias legalizadas, certificación de los registros o con la debida constancia en los puntos en que se haya el acuerdo de los otorgantes. Puntos de acta judicial, porque es ante juez competente. Puntos de acta judicial. Se tendrá, así quedará repuesto el protocolo perdido o inutilizado. Esas son, diríamos así, el proceso completo de la pérdida del protocolo del notario. Pérdida y reposición, porque eso es lo que estamos viendo. En algún momento determinado, deterioro o inutilizado. O sea, se deterioró, se perdió, se inutilizó, cualquier fórmula. Pero ahora hay otra situación más, jóvenes y señoritas. O sea, para que podamos comprender que el ejercicio del notariado tampoco es solamente, diríamos así, por hacerlo. No. Artículo 96 del Código de Notariado. Cuando en el protocolo se incurrieren en los errores siguientes, de forma, o sea, son errores de forma. Alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos de protocolo, el notario acudirá a juez de primera instancia del orden civil, y aquí ya lo indica, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Esto es para finalizar, que son errores de forma, jóvenes y señoritas. Incurriere en los errores siguientes. Alterar la numeración cardinal. ¿De qué? De las escrituras matrices, de las actas de protocolización, de las razones de legalización de copia y de firma. Todas van numeradas, del 1 hasta el infinito, diríamos así. Del 1 al 500, por ejemplo. Del 1 al 1000. Pero propongamos que en el 500, en lugar de seguir 501, siguió 503 o 505. Faltan 4 folios o 4 instrumentos públicos. Alterar la numeración cardinal de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, de las razones de legalización. Faltan 4 folios. Ahí sí que hay un error de forma, tiene que haber una enmienda. De la foliación, igual, de la misma manera. Eran 1500 folios. Y en el 1300 se equivoca. Y se traslada al 1400, por ejemplo. Ahí sí que en lugar de llegar a 1301, llegó al 1400.
directamente, son 100 folios. Y allí está establecido. Está aquí el folio número 1300 y en lugar del 1301 viene el 1400. Así de simple. Alteración de foliación. De orden de la serie. Puede ser que el notario haya comprado 2, 3 bloques, diríamos así, de papel especial de protocolo, o que existan varios protocolos en la misma notaría, en la misma oficina. O sea, hay 2, 3 notarios, cada quien tiene su lote de protocolo adquirido, y lo que sucede es que alguien confunde y utiliza una hoja de papel especial de protocolo del notario A, otra del notario B y otra del notario C. Hay distinto orden de serie de cada una de las hojas especiales de protocolo. O sea, eso también es complicado, pero es un error de forma. Muy bien. Dejar una página en blanco del papel especial del protocolo. Muchas veces se puede dar en el anverso o en el reverso. Dejar una hoja o una página en blanco. Inutilización de una hoja. ¿Cómo pasa esto? Es lo que platicábamos, jóvenes y señoritas, de una hoja o pliegos de protocolo. Puede ser que la impresora es una impresora departamental. No quiere decir que está en un departamento, jóvenes y señoritas, del país, sino que está, diríamos así, así se les denomina las impresoras, pues que tienen en los diferentes departamentos de las instituciones del Estado. O también, ¿por qué no decirlo? Porque hay impresoras mucho mejores en la iniciativa privada. Y se indica así porque la utilizan, esa misma impresora la utilizan varias personas. Pero, jóvenes y señoritas, en este caso, pues rasga una hoja, la inutiliza. Eso es lo que indica. Entonces, si se altera la numeración cardinal, la foliación, el número de serie, se deja una página en blanco o se inutiliza una hoja, el notario, aquí ya no indica cualquier persona, el notario acudirá a un juez de primera instancia civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto el acta, un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Para terminar diríamos así, esta parte, quiero que le pongamos atención a esto, porque todo este proceso tiene sus gastos. Los gastos que ocasione la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resultare culpable. Si existe un culpable, porque normalmente es el notario el mismo culpable. Entonces, por ello mismo, se hace necesario, diríamos así, que el notario tenga cuidado de lo que, ahí sí que de la utilización del papel especial de protocolo. Y por eso también se hace necesario que el notario cuide y conserve su protocolo, sus protocolos o su protocolo. Depende de los años en ejercicio. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, Lick. ¿Cuál es la diferencia entre copias de testimonios y copias legalizadas? Las copias legalizadas puede hacerla el notario, o sea, son las mismas. O sea, la copia
de un contrato, de una escritura, puede ser de testimonio, ya sea este primer testimonio, segundo testimonio, tercer testimonio, o testimonio especial, o puede ser la misma escritura, una copia legalizada. O sea, lo permite la ley que el notario pueda compulsar una copia legalizada para que lo tenga al resguardo una de las partes. Cualquiera o ambas partes pueden solicitarlo. Como diríamos así, es, no sé si un chiste en algún momento determinado, pero así como toda consulta causa honorarios, pues definitivamente toda emisión de una copia, sea simple o primer testimonio, también causa sus honorarios. Muy bien, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con nuestra clase. Era la única pregunta que estaba en el chat. Vamos hacia lo que es la revisión. Y vamos a lo que, diríamos así también, está indicado en la parte doctrinaria que tenemos que ver, que a la vez va muy unificado con lo que establece la parte legal. Así que es conveniente conocer los dos puntos de vista, lo doctrinario y lo legal. La inspección y revisión del protocolo tiene por objeto comprobar si en el mismo se han llenado los requisitos formales establecidos en la ley. La revisión puede ser de tres clases. Ordinaria, normalmente una vez al año. Extraordinaria, cuando la Corte Suprema lo solicite. Y especial, si existe la comisión de algún delito. Esas son las tres revisiones que pueden haber. Las vamos a conocer diríamos así, en esta clase. La inspección y revisión ordinaria se debe hacer cada año. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. En la capital es el director del Archivo General de Protocolos, el facultado, y en los departamentos los jueces de primera instancia. También el presidente del organismo judicial puede nombrar a notarios colegiados activos para que practiquen la inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala como en los otros departamentos. La inspección y revisión extraordinaria podrá hacerse en cualquier tiempo, cuando lo ordene la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. En cierta forma, diríamos así, todo lo que vimos anteriormente de la pérdida, destrucción o inutilización del papel especial de protocolo tiene sus efectos aquí, en esta revisión de el protocolo. Entonces, lo que haya, vimos, diríamos así, tiene estos efectos. ¿Por qué razón? Porque si nos van a revisar el papel especial de protocolo y contienen errores de forma, nos van a tener que mandar a subsanarlos. Si en la revisión hace falta un folio del papel especial de protocolo, nos tienen que dar tiempo para reponer ese folio. Entonces, lo que vimos tiene sus efectos acá. ¿Por qué lo vimos? Porque es necesario que en la inspección del protocolo, el protocolo que presentemos esté nítido, cabal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cumpla todos los requisitos. El artículo 84 está indicado en el título 12, inspección de protocolos.
En la capital, el director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos, los jueces de primera instancia, ya indicamos de qué ramo, tienen a su cargo la inspección y revisión de protocolos. En los departamentos en que hubiere varios jueces de primera instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos conforme distribución que hará la Corte Suprema de Justicia. Y actualmente ya no lo hace el juez de primera instancia ni en los departamentos ni en los municipios. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Justicia se ha, diríamos así, preocupado en contratar los suficientes inspectores de protocolo. Continúo con el artículo 84. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el Departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Jóvenes y señoritas, entonces, pues definitivo, queda, diríamos así, establecido una revisión ordinaria, que lo hace en la capital, el Archivo General de Protocolos. Y en los departamentos, como ya les indiqué, aunque están autorizados los jueces de primera instancia, ellos están demasiado cargados en sus judicaturas como para llevar a cabo, además de sus casos propuestos, de sus casos que conocen normalmente, ya sea en el ramo civil, laboral, penal, económico coactivo o de cuentas, pues la Corte Suprema de Justicia entonces la inspección la ha otorgado a, diríamos así, abogados y en nuestro caso notarios ya con más experiencia. Y estos son contratados para que lleven a cabo la revisión de los protocolos de los notarios jóvenes. No quiere decir esto, jóvenes y señoritas, que los notarios con más experiencia o con más años estén mejor los protocolos que los nuevos. Casi seguro los nuevos son mejores que los antiguos, aunque ustedes no lo crean. Entonces, jóvenes y señoritas, la Corte Suprema de Justicia, el presidente del organismo judicial, porque así lo indica, no la Corte Suprema de Justicia, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos. ¿Hay un rédito? O sea, ¿hay un pago? Sí, sí hay un pago. Por eso lo indica al final. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 85. La inspección y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en la ley. Cada instrumento público, cada escritura matriz, cada acta de protocolización, cada razón de legalización tiene que cumplir con las formalidades de ley. Así. Y el notario tiene que cumplir con las formalidades de ley. El pago de su apertura, los atestados correspondientes, la entrega de sus testimonios especiales, la entrega de sus avisos trimestrales, la razón de cierre, la elaboración del índice, la entrega del índice al Archivo General de Protocolos, el empastado del protocolo. Podríamos decirlo en pocas palabras, pero lleva un trabajo enorme. Así se los digo. La inspección ordinaria. Artículo 86. Tenemos que ir conforme al tiempo para que tenga unos 5 minutos y poderles mostrar este protocolo que yo les indico, jóvenes y señoritas. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia.
Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. O sea, también no podemos decir, mire, aquí le entrego mi protocolo, regreso en un mes, no tenga pena, usted hágale los cambios correspondientes. No, el notario sigue siendo responsable de su protocolo y la revisión tiene que hacerse en presencia del notario e indicarle al notario, señor notario, hace falta esto, hace falta la foliación de su protocolo, hace falta la razón de cierre del año, hace falta la entrega del índice al Archivo General de Protocolos. Son situaciones que pueden hacer falta y que pueden indicarle al notario en su presencia. O sea, el protocolo del notario va a ser entregado en algún momento determinado, en un momento de fallecimiento únicamente. De ahí el notario tiene que estar siempre presente, siempre en presencia de su protocolo. Entonces, se realiza diríamos así, la revisión ordinaria. Pero, ¿qué sucede, diríamos así? Si aún estando obligado, porque aquí lo indica claramente, el notario está obligado a presentar el protocolo. ¿Qué sucede, jóvenes y señoritas, si no lo quiere presentar? Puede darse ese caso. O sea, normalmente los notarios somos muy responsables y entregamos nuestro protocolo para la revisión correspondiente. Pero ¿qué sucede si no lo hace? Por alguna razón. Diríamos así, simplemente no estaba de humor y no quiere entregarlo. ¿Alguna razón en especial? Ninguna. Hubo una modificación de este artículo, el decreto ley número 113-83, y nos indica qué es lo que puede suceder si el notario no quiere entregar su protocolo. Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes, o se negare a ello, no quiero, no quiero y no quiero. El funcionario o inspector de protocolos, encargado de la inspección y revisión, lo hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, ramo civil, quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento negativa. Dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda. O sea, jóvenes y señoritas, el inspector puede solicitar apoyo, diríamos así, de un juez de primera instancia para que el notario entregue su protocolo. El juez le otorga audiencia de 24 horas al notario para que se manifieste. Puede ser que no le haya llegado la notificación, puede ser de que esté enfermo, esté en cama, o simplemente se negare. Mire, licenciado, fíjese que yo no tengo ganas de entregar mi protocolo. Es mío, yo lo adquirí porque va a haber alguien que me lo supervise si yo soy notario desde hace 30 años. ¿Cómo va a ser que un patojo de estos me quiera revisar mi protocolo? Etcétera. Entonces, dictará, indica, dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda. Y si ella fuera en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará. Se ordena que el notario X se presente al Archivo General de Protocolos ante el inspector de protocolos Y a las 10 de la mañana
para que presente su protocolo y sus comprobantes para revisión anual. Ojo, así lo ordenará bajo apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere. Si en el departamento solamente hubiere un juez de primera instancia y fuere este el encargado de la inspección y revisión, acudirá al juez de primera instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede. Cualquier retardo de un juez de primera instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen, según los párrafos anteriores, deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia. Jóvenes y señoritas, la resolución es bajo apercibimiento, que si no lo hacen en el plazo establecido en esa resolución, puede ser así: ocupada su oficina, su notaría, y extraído el protocolo y sus comprobantes. Puede ser que sea solamente el 2021 o puede ser que sean todos los protocolos de conformidad con lo que establezca el juez de primera instancia. Entonces, jóvenes y señoritas, es de tener cuidado con nuestro protocolo. Y estas revisiones no son, estas revisiones ordinarias, y se lo digo claramente, no son anuales. No son anuales. Hay ya actualmente 36,000 notarios. Yo fui a votar la semana pasada y 36,500 algo. Ya hay notarios en Guatemala. Entonces, jóvenes y señoritas, es necesario, de veras, es necesario tener al día, tener su protocolo y sus comprobantes al día. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Para concluir este artículo 86, el notario que por su incumplimiento o negativa diere lugar a que se decreten la ocupación o extracción del protocolo, como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales, tanto por su desobediencia, o sea, comete el delito de desobediencia, como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de cualesquiera otras que fueren pertinentes de conformidad con la ley. Para la deducción de tales responsabilidades, el juez de primera instancia correspondiente, o en su caso, la Corte Suprema de Justicia, deberán sin demora certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda, en este caso, al juzgado penal que corresponda, por desobediencia y probablemente otros delitos. Incumplimiento de deberes, desobediencia e incumplimiento de deberes van de la mano. Entonces, se pueden dar otro tipo de delitos en estos casos. Muy bien, vamos a continuar nuestra preparación. Tenemos buen tiempo, vamos bien. Nos hacen falta aproximadamente 25 minutos, así que tenemos buen tiempo. Inclusive nos va a dar tiempo de revisar el chat. Si alguien quiere tener alguna o presentar alguna pregunta, pues lo puede hacer para que lo podamos verificar al finalizar nuestra presentación. Revisión extraordinaria. De conformidad con el artículo 86 si no estoy mal. Así es. Exacto. La revisión extraordinaria podrá hacerse en cualquier tiempo cuando lo ordene la Corte Suprema de Justicia. O sea, se puede dar en cualquier momento, jóvenes y señoritas. Eso quiere decir de que la Corte Suprema de Justicia
por algún motivo en especial, probablemente a solicitud del juez competente, pueda solicitar, pueda ordenar una revisión extraordinaria a un notario o a varios notarios, dependiendo de de lo que crea conveniente también la Corte Suprema de Justicia. Este capítulo lo vamos a concluir con los artículos 87, 88 y 89 para ir concluyendo ya con la revisión especial. El artículo 87 establece: el funcionario que practicare la inspección y revisión, o sea, el inspector de protocolos, levantará un acta en el libro respectivo, en la que hará constar si se llenaron o no en el protocolo los requisitos formales, las observaciones e indicaciones que hubiera hecho el notario y las explicaciones que al respecto diera éste. Entonces, ya estando en la revisión, el inspector de protocolos tiene que suscribir un acta en la cual se hagan ver claramente si se cumple con las formalidades de ley. Si se cumple con las formalidades de ley, establece el protocolo del año 2021 del notario X, cumple con las formalidades establecidas en los artículos A, B y C del Código Notarial. Punto. Pero si no cumple, entonces indica, se hará constar si se llenaron o no en el protocolo los requisitos formales. Si no se llenaron, pues las observaciones e indicaciones que hubiera hecho. Y aún llenándose, normalmente le hacen a uno observaciones. Que cumpla, que no se olviden cumplir la foliación, la razón de cierre, que entregar el índice en el transcurso de los primeros días del año calendario, etcétera. O sea, siempre hay una observación. Observaciones e indicaciones que hubiera hecho el notario, o sea, el notario realiza, y las explicaciones que al respecto diere de este. Entonces, esto es, diríamos así, lo que se realiza en la inspección ordinaria, la revisión del cumplimiento y de las observaciones, porque le pueden dar a un tiempo específico para, por ejemplo, mire, fíjese que se me olvidó traer el índice, pero ya lo entregué, necesito traer el comprobante, ¿me puede dar tiempo para hacerlo? Propongamos otra cita y lo dejamos para la próxima semana, por ejemplo, en tal fecha, usted me trae ya el comprobante que ya entregó su índice. Punto, nada más. El artículo 88. Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Jóvenes y señoritas, esto, diríamos así, es cuando ya no se cumple. Es imposible, diríamos así, cumplir con los requisitos formales. Aquí lo indica claramente. No observaron los requisitos formales. El funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia, inclusive todavía se le otorga otra audiencia al notario y para poder verificar si se logra resolver este problema de los requisitos formales. No se logra, puede ser que la Corte lo sancione con una multa o con una suspensión temporal. ¿Puede ser permanente? Puede ser permanente la suspensión, claro que sí. El artículo 89 indica: las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión de protocolos no prejuzgan sobre la validez de los instrumentos públicos. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes y señoritas? Que no se prejuzga sobre la validez de los instrumentos públicos. O sea, aún el notario haya confundido, diríamos así, los requisitos formales, no haya cumplido los requisitos formales,
haya tenido, diríamos así, requisitos de errores de forma, etcétera, el contenido del instrumento público tiene validez. La compraventa de don Pedro y don Juan tiene validez. La constitución de una sociedad anónima tiene validez. El mandato otorgado con representación tiene validez. Pero ¿y si tiene errores? Aún teniendo esos errores, tiene validez. Eso es lo que establece el artículo 89 del Código de Notarial. O sea, respalda la ley la actuación del notario. Lo puede sancionar, lo puede suspender parcial o permanente, pero aún así lo respalda con relación a los instrumentos públicos emitidos. Así lo establece la ley. Y por ello mismo, pues han sucedido varias situaciones y ahí sí que como parte, diríamos así, de del quehacer del notariado, pues se han dado muchos casos. Inclusive hay personas, y esto va para ustedes, jóvenes y señoritas, ustedes son jóvenes y pueden caer, diríamos así, fácilmente en realizar actuaciones, aunque crean ustedes que no son ilegales, pueden serlo. Pero hay situaciones que rayan en la ilegalidad. Y es un caso, diríamos así, que un joven utilizó un acta de graduación, inclusive de otro profesional, la falsificó, le sirvió para inscribirse en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para juramentarse en la Corte Suprema de Justicia, para actuar como abogado durante 10 años y notario, como abogado y notario durante 10 años, y ahorita está purgando pena de 18 años de prisión. Y no era notario, no era abogado. ¿Qué pasó, diríamos así, con los instrumentos públicos que faccionó? De acuerdo al artículo 89, tienen validez. La misma resolución de sentencia del tribunal de primera instancia del ramo penal indicó que todos los instrumentos públicos tenían validez. Por lo tanto, ahí sí que podríamos decirle así: las partes pueden morir, el notario puede morir, pero el instrumento público sobrevive. Esto es, diríamos así, un corolario de lo que puede pasar en algún momento determinado con la revisión ordinaria, extraordinaria, y ahora vamos a ver la especial. Es importante mencionar que en caso de averiguación sumaria por delito, ya no existe la averiguación sumaria por delito. Ahora es una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. También se puede hacer la revisión de un protocolo notarial. Esa es una revisión especial. Puede solicitar el Ministerio Público una revisión especial. Puede hacerlo un juez competente, que se solicitándolo el Ministerio Público a juez competente, que solicite una revisión especial del protocolo del notario A, B o C. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí lo puede hacer. Eso se denominan revisiones especiales. Para ir concluyendo, jóvenes y señoritas, ya nos pasamos del tiempo. Vamos a procurar un poquito más rápido para que podamos ver, como les indico, solamente ver los formatos de un protocolo. El derecho comparado. En razón del protocolo, el doctor Oscar Salas manifiesta que en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se usan para formar el protocolo a opción del notario libros encuadernados o bien hojas sueltas, pero que en la práctica predomina el uso de hojas o folios sueltos.
para encuadernarlos al final del año natural, sistema que se utiliza en Guatemala, Honduras y Panamá. Eso es lo que establece el doctor Oscar Salas. El licenciado Julio César Monterroso Paz, que es el que tenemos aquí en la diapositiva, al referirse al tema, expresó, existen tres clases de folios de protocolo. El folio suelto, que es el que consta en una sola hoja o foja, no está mal escrito, hoja o foja. El folio doble, consistente en dos hojas o fojas unidas entre sí. Y el folio contenido dentro de un libro empastado, el que consiste en folios formando un libro empastado, sean estos fijos o móviles. Esto, diríamos así, lo puede comprender más fácilmente aquel estudiante que haya estudiado contabilidad o aquella persona que haya tenido en sus manos un cuadernillo de contabilidad. La hoja simple, diríamos así, o suelta como se establece aquí, pues es parecida a una hoja de papel. Bond, en nuestro caso. Papel español, también. Y en algunos casos, o algunos de ustedes han conocido papel sellado, o conocieron el papel sellado, ya ahora ya no existe. El folio doble es el que utilizan los cuadernillos, o sea, son dos hojas unidas entre sí, unidas entre sí. Esos son, por eso les indico, para mayor comprensión, las hojas, los cuadernillos de contabilidad. Habían hojas más grandes, de columnas más grandes, pero esas eran hojas de trabajo. Entonces, esos son los folios dobles. Y el folio contenido dentro de un libro empastado, el que consiste en folios formando un libro empastado, sean estos fijos o móviles. Pueden darse de cualquiera de las dos formas, jóvenes y señoritas. Para concluir el tema del derecho comparado, hay que indicar que el Estatuto del Notariado de Colombia, contenido en el decreto 960 del año 1970, en su artículo 18 y 20, aunque no lo expresa tácitamente, se deduce que se usa folio suelto. También la ley notarial de Ecuador, en su artículo 23, parcialmente dice: los protocolos se formarán anualmente y se dividirán en libros o tomos mensuales de 500 fojas cada uno. Se establece igualmente que usan el folio suelto, aunque ordena dividirlos en libros o tomos, ya sean estos correspondientes a un mes de escrituración o de 500 fojas. Fojas u hojas, no hay problema. En Guatemala se utiliza actualmente el folio suelto, aunque anteriormente era folio doble o pliego. Y las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos se redactan conforme a la ley. Para concluir, el Código Notarial de Costa Rica establece la ley de Costa Rica en su artículo 29. Los protocolos serán libros encuadernados de 100 folios con hojas de papel sellado de 50 centímetros, de 50 céntimos cada una. La Administración de Rentas Nacionales suministrará tales libros a los notarios, previo el pago correspondiente. Se establece claramente que el protocolo está contenido en libro empastado. El Código Notarial de Costa Rica regula las clases de tomos en que se formará el protocolo, que introduce la novedad alternativa de tomos encuadernado y del tomo con hojas móviles, lo que advierte un avance práctico, como seguro y en concordancia con la integración del registro notarial, dependiente a su vez del registro nacional. Muy bien, jóvenes y señoritas, con esto concluimos nuestra clase el día de hoy. Tenemos un par de minutos para resolver dudas, si es que hay alguna, si las hay, y si nos da tiempo vamos a conocer un poco el protocolo.
Licenciado, buenas tardes. ¿Se puede escribir dos escrituras o contratos diferentes en una misma hoja de protocolo si les da el espacio sin ningún problema? Sin ningún problema. O sea, en el anverso puede realizarse una sola escritura y en el reverso otra sola escritura. Tal vez a letra micra, diríamos así, pero sí, no hay ningún inconveniente. Yo no soy de la idea, yo siempre escribo en número de letra 10 o 12 para que se pueda leer perfectamente. No le bajo a esa cantidad, pero he visto otras escrituras que sí son letra micra. Licenciado, buenas tardes. Con relación al artículo 86, cuando incurra a responsabilidades penales, el notario puede perder su título por la desobediencia y el incumplimiento que él realizó al no presentar el protocolo. El título no se pierde. Lo que sucede es que lo inhabilitan. O sea, él va a seguir siendo notario. Él va a seguir siendo notario. Él va a seguir siendo abogado y notario, pero no va a poder ejercerlo. ¿Ya? No puede ejercer el notariado de por vida. Me ha tocado verlo. O sea, permanentemente. No es que le quiten el título porque el título ya se lo otorgó la universidad, pero sí lo inhabilitan para poderlo ejercer. Inclusive lo pueden hacer a petición del colegio, del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, a petición de la Corte Suprema de Justicia, y lo tiene que indicar, diríamos así, una resolución judicial, normalmente. Buenas tardes, licenciado. ¿Quiénes pueden pedir un documento del protocolo para verlo? Como ya lo indicamos con anterioridad, solamente las partes pueden hacerlo. Y, diríamos así, en caso de testamento por causa de muerte o de donación por causa de muerte, solamente la persona interesada, o sea, quien otorgó el testamento o la donación, puede ver ese documento. De lo contrario, nadie más. O pueden hacerlo por orden judicial, que es otra situación. Dejemos aquí nuestra presentación y quiero que verifiquemos esto. Tengo 2 minutos para hacerlo para poder concluir a tiempo. Estos son, diríamos así, algunos documentos que dentro del protocolo puedan servir. Esta que está aquí es un requerimiento, un formulario de apertura de protocolo, firma del notario y sello del notario autorizante. Aquí está el recibo, es un modelo nada más, no quiere decir que es un recibo exacto. Aquí está el recibo para el pago, diríamos así, de protocolos, en este caso de apertura de protocolo, que sería de 50 quetzales, si no estoy mal. Y aquí la boleta de Declaraguate, que esa sí ya la ubican ustedes más fácilmente. Vamos a ir. Esos son avisos, diríamos así, que pudieran en algún momento determinado, ya me pasé. Solamente quiero enseñarles los avisos. Esto, los avisos de los comprobantes de la entrega de testimonios especiales ante el Archivo General de Protocolos. Tengo que dejarlos ahí más o menos unos 30 segundos porque yo sé que eso es lo que tarda, diríamos así, estamos en vivo, entonces eso es lo que tarda en llegar de mi computadora a su computadora, la presentación, diríamos así, estos avisos. Entonces les pido, por favor, que solamente los conozcan por lo menos. No quiere decir esto que les vaya a servir, no tienen por qué leerlo, no es necesario. Y esta ya es estas eran las hojas anteriores de protocolo, ahora son otro modelo, pero sí es parecido. Tienen su sello, diríamos así, de 10 quetzales, que es el valor actual, su número diríamos, de cada hoja, su registro también, tiene número de registro, y el quinquenio que fue emitida la hoja. Y este es el anverso y este es el reverso de cada hoja.
es para que ustedes tengan conocimiento y cuando les llegue a sus manos este tipo de hojas, por favor sepan de qué es. Es una hoja de papel especial de protocolo. Creo yo, si no estoy mal, las siguientes también. Esta es una hoja y estos son modelos, diríamos así, de escrituras. Entonces, jóvenes y señoritas, con esto estamos concluyendo, diríamos así, nuestro tema el día de hoy. Como les indicaba, quería que conocieran por lo menos esta situación, estos formatos. Vamos a las preguntas de la semana número 8. Semana número 8, pregunta número 1. En su caso establecido, es un caso establecido en el Código de Notariado que el notario debe dar aviso al juez de primera instancia de su domicilio. 2. Al ser declarada la reposición del protocolo, es una de las instituciones que puede pedir copias o duplicados. Que se puede pedir copias o duplicados. 3. ¿Cuál es la base legal de la revisión extraordinaria del protocolo? 4. ¿Qué puede suceder si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello? 5. Es un país dentro del derecho comparado que regula las clases de tomos en que se formará el protocolo que introduce la novedad alternativa. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, jóvenes y señoritas. Espero les haya servido y espero les sirve principalmente, y esto, diríamos así, espero que les sirva en su vida profesional, porque eso es lo primordial. O sea, ustedes no se están preparando para ganar un examen, ni siquiera así, ni siquiera están preparando para pasar el curso, diríamos así, no, les están preparando para su vida profesional. Agradezco mucho la atención prestada a este curso. Muy buena tarde.